Jo, ¿qué pasa aquí, hombre? Vaya, disculpen, por favor, ¿eh? A ver, vi aquí. Es que esto es otro formato y yo no lo entendía bien. Así que me van a disculpar. Okay. Bueno, pues cuando quieran empezamos. Esperemos porque todavía no ha empezado la transmisión en vivo. Ah, vale. No ha empezado la transmisión en vivo. Ya empieza. Bien, perfecto. Bueno, buenas noches desde Valencia, España. Mi nombre es Valentín Núñez Rivero y soy miembro de la Iglesia de Dios El Camino, iglesia local aquí en la ciudad de Burjasó, Valencia, España. Y aquí vamos a tener, bueno, yo soy el moderador, van a tener un debate bíblico entre el hermano Henry James de Colombia y el hermano Marcelo Vilte de Argentina. Y el título del debate es en base a una pregunta: ¿existe el infierno de fuego eterno? Y el formato que se va a mantener en este debate es pues un minuto de presentación por parte de los hermanos Marcelo Vilte y el hermano Henry. Y van a tener un minuto de presentación. Luego tendrán cada uno pues 15 minutos de argumentación, 10 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación, luego 5 minutos de conclusión y después pues un minuto pues para despedirse sin hablar del tema ni que decir tiene, que aquí se va a tratar un tema doctrinal, no ataques personales. ¿Estamos de acuerdo? Pues uno de los dos que comience su presentación, por favor. Tienen un minuto. Bueno, voy a empezar mi presentación. Gracias y paz a todos los hermanos, amigos y fieles oyentes de este canal Apologética de tu Fe. Apaga el micrófono, por favor. Pues mi nombre es Henry James y pues el día de hoy voy a establecer un debate con Marcelo Vilte acerca de si el infierno de fuego eterno existe o no. Por supuesto que mi posición va a ser en contra, ¿sí? Y él a favor. Entonces esperamos que este debate sea de gran edificación para cada uno de los oyentes. Y como es costumbre, siempre los invito a que saquen su libretica, sus apuntes y saquen sus propias conclusiones. Un saludo desde Bucaramanga, Colombia. Bueno, buenas tardes. Adelante. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Vilte, soy de Argentina, evangélico, trinitario, y en esta ocasión voy a defender, bueno, con respecto a la existencia del lugar de castigo. Lo voy a exponer de este modo en este momento, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla a partir de la exposición de Henry. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Vilte. Pues ahora hay 15 minutos de argumentación por parte de uno de los debatientes. El señor Henry, adelante. Ya tengo puesto el cronómetro en 15 minutos. Cuando empiece a hablar, listo, ya. Dale. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, por siglos, por favor apaga el micrófono, por siglos Sí, pero... millones y millones de cristianos sinceros Ay, han recibido la enseñanza de que existe un infierno de fuego eterno donde serán castigados los pecadores réprobos por los siglos de los siglos. ¿Mm? La idea de un infierno de fuego eterno donde se dice que existen las más terribles formas de sufrimiento mental y físico por toda la eternidad. Eso es un concepto heredado, primero que todo, tenerlo en cuenta, de la mitología pagana, cargada de dioses tiranos, vengativos y crueles. Lamentablemente, esa equivocada idea comenzó a introducirse en el catolicismo, después del siglo III. Fue heredada por las iglesias evangélicas en la Edad Media y finalmente se le aceptó como un dogma de fe. Cuando se comenzó a traducir la Biblia en los diferentes idiomas, las palabras hebreas Sheol y la griega Aides o Hades, que se refieren al sepulcro o lugar donde descansan los muertos, en muchas ocasiones fueron traducidas por infierno, lo cual es un error semántico que confunde al estudiante sincero de la Biblia. ¿Mm? Esta creencia sobre el infierno de fuego eterno no se fundamenta en la santa palabra de Dios, sino, y con tristeza lo digo, en malas traducciones de la palabra hebrea Sheol y las palabras griegas Aides y Gehenna. Esta doctrina del infierno de fuego eterno es la consecuencia, ¿no? La consecuencia lógica de creer en una inmortalidad del alma, ¿no? Fíjense, a lo que lleva, ¿no? A las conclusiones precipitadas a las que lleva, pues, esta doctrina de la inmortalidad del alma, creer de que una persona se va a morir cuando muere y su alma, entre comillas, se va para un infierno de fuego eterno a ser castigada millones y millones y millones y millones y millones de años por 20, 30, 50, 70 o quizás 80 o 100 años de pecado. Eso va en contra de la justicia de Dios. ¿Ah? Uno de los atributos de Dios es que Él es justo y Él da a cada cual lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces, esta doctrina del infierno es un dogma humano inventado por los hombres, ¿ah? Que desvirtúa los verdaderos atributos de Dios de amor y justicia. Los teólogos, maestros y apologistas católicos y evangélicos enseñan que Jesús fue quien más habló del infierno. Sin embargo, eso no es cierto, ya que Jesús nunca habló del infierno ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que la palabra infierno es de origen latina. ¿Sí? Proviene de la palabra infernos. Es decir, esa palabra no se encuentra en ninguno de los idiomas en que fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, una parte del Antiguo Testamento también en arameo y el Nuevo Testamento en griego, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? Esa palabra fue mal traducida. Las palabras hebreas Sheol, la palabra hebrea Sheol, la palabra griega Aides y pues Gehenna fueron mal traducidas y de ahí donde viene la confusión. En el siglo V se tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín. Un sacerdote católico romano llamado Jerónimo de Estridón, considerado santo para el catolicismo, fue quien hizo esa versión al latín, conocida como la Vulgata Latina, y fue en esa versión latina donde se introdujo la palabra infernus, que significa, bueno, proviene del prefijo infer, que significa inferior o lugar bajo tierra. ¿Ah? Y esa palabra fue transliterada al castellano como infierno. Y es así como pasó esa palabra al resto de versiones bíblicas
pues que tradujeron mal ese pasaje, ¿no? ¿Mm? Bueno, muy bien. Recordemos que en la época de Jesucristo, pues Jesucristo por supuesto que hablaba hebreo, arameo y probablemente el griego, que era el idioma universal en esa época, como decir el inglés hoy en día. ¿Ah? Pero por eso es que Jesucristo no utilizó la palabra latina infernus. ¿Ah? ¿Sí? Él habló de dos lugares relacionados con la muerte y la destrucción, el Sheol y la Gehenna. El Sheol o Seol aparece cientos de veces pues, en el Antiguo Testamento y se refiere al lugar de los muertos, el sepulcro, el reino, poder de la muerte. ¿Ves? Y cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento en idioma griego, la palabra griega que ellos utilizaron para referirse al Sheol o Seol es Aides o Hades, que es exactamente lo mismo que el Seol del Antiguo Testamento. La otra palabra que Jesús utilizó es la Gehenna. ¿Y qué era la Gehenna? ¿Ah? Bueno, en la época en que Jesucristo, en la época del primer siglo, ¿sí? De que Jesucristo vino, la Gehenna era el basurero del pueblo. Era el vertedero donde se arrojaban las basuras de Jerusalén, también cadáveres de animales muertos y cadáveres de criminales que según la cultura judía no eran dignos de ser sepultados. Eso lo pueden encontrar en cualquier diccionario bíblico histórico. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucedía? Pues en esa Gehenna, como era el basurero y para evitar la contaminación, ¿ah? Pues le agregaban azufre y esa Gehenna siempre estaba encendida, ¿no? A veces los cadáveres, tanto de animales como de criminales, no se alcanzaban a quemar y se corrompían. Y ahí es cuando salía el gusano. Por eso es que Jesucristo dijo, del gusano nunca muere, ¿cierto? ¿Ves? Entonces es muy importante entender esto. ¿Ah? Pero lo que Jesucristo dio a entender cuando utilizó la palabra Gehenna, que ha sido mal traducida infierno de fuego eterno, ¿sí? Es la futura destrucción de los impíos, así de sencillo. Bueno, muy importante pues tener y articular todos estos elementos que estoy presentando para que se den cuenta de que pues Jesucristo nunca utilizó esa palabra infierno, sino las malas traducciones bíblicas. Bueno, muy importante. Bueno, quizás de pronto algunos, ¿no? Relacionarán la Gehenna con la época de Malaquías. Sí, en la época del malvado rey Malaquías, los israelitas apóstatas sacrificaban a sus hijos vivos al dios falso Baal, ¿cierto? O Moloch. Entonces, pues quizás de pronto algunos lo relacionarán con ese acontecimiento, pero en la época de Jesucristo ya ese lugar, valle de el Gehenna, que es el valle del hijo de Hinnom o valle de Hinnom, ya no era utilizado para sacrificar a los hijos vivos al dios falso Moloch. En la época de Jesucristo ya se había convertido en un basurero, entonces está mal relacionarlo con lo que sucedió en la época del malvado rey Malaquías. En las malas traducciones bíblicas, la palabra Gehenna ha sido traducido por infierno, lo cual pues es incorrecto, hermanos. Eso es una falsificación del texto bíblico. Pues la palabra original que hay aparece solamente Gehenna, no infernos, la cual es la palabra latina, ¿sí? Y Jesucristo cuando habló ¿en qué? En hebreo, en arameo, probablemente en griego, que era el idioma universal, sí, no en latín. ¿Ah? Entonces, muy importante entender que la palabra Gehenna es una transliteración de las palabras hebreas Geinon y se traduce como el valle de Hinnom o también como Geben Hinnom, valle del hijo de Hinnom.
según Nehemías 11:30, segundo de Reyes 23:10, Jeremías 19:6. Ese valle de Hinón se ubicaba al suroeste de Jerusalén, fuera de los muros de Jerusalén, ¿sí? Y no solamente el malvado rey Malaquías, sino también el rey Acaz inició pues esa diabólica costumbre de quemar vivos a los niños para ofrecerlos como culto pagano al dios falso Moloch, según segunda de Crónicas 28:3. El rey Malaquías, no, corrijo, Manasés, ¿sí? El rey Manasés era nieto de Acaz y él restableció esta práctica de adoración idolátrica y de sacrificio de niños, ¿no? ¿Ah? Sin embargo, a Dios le desagradó esa práctica. ¿Ah? Tanto que dijo, y han edificado los lugares altos de Tofé que están en el valle del hijo de Hinón para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Dice Jeremías 7:31. No fue sino hasta con la llegada del rey Josías cuando esta abominación llegó a su fin. ¿Ah? Entonces, fíjense que si a Dios no le agradó ni subió al corazón de él de que esa práctica inmunda, esa práctica abominable de sacrificar a los hijos al dios falso Moloch, entonces, ¿será que a Dios le va a agradar de pronto que a él lo tildemos como un Dios cruel, tirano, perverso? ¿Sí? Dios es amor y Dios es justo. Claro, también es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. Pero realmente no debemos desvirtuar la justicia de Dios al predicar una doctrina errada, una doctrina que ni Jesucristo ni los apóstoles enseñaron, solamente las malas traducciones. Es entendible que pues hubiesen traducido mal esos textos, puesto que sabemos que la mayoría de los que tradujeron las versiones bíblicas fueron traductores trinitarios de origen católico, que ellos creían también en un infierno de fuego eterno, y sabemos que el infierno era, junto con la excomunión y el interdicto, fueron doctrinas que utilizó el catolicismo en la época de la Inquisición para someter a la gente, ¿no? Entonces, muy importante entender eso. Pero realmente la palabra Gehenna es Valle del Hijo de Hinnom. Es muy importante entender, mire, la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia es católica, pero nunca aparece la palabra infierno de fuego eterno. Realmente, pues los traductores de esta versión fueron honestos al traducir la palabra Gehenna, al dejarla tal cual aparece pues en la versión o como se expresa en el griego, ¿no? Gehenna. Entonces, muy importante entender esto. Muchos evangélicos citan este texto de Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Observe cómo Jesús dijo bien claramente en ese pasaje que los malvados serán destruidos por Dios en la Gehenna. Destruidos en cuerpo y alma. Recordemos que la palabra alma significa vida, ¿no? Es decir, totalmente. Entonces, la Gehenna mencionada por Jesús en ese pasaje no era la Gehenna, ¿sí?, menor que existía fuera de las murallas de Jerusalén. No se refería a ese basurero de Jerusalén donde eran quemados todos los desperdicios que arrojaban, sino que Jesús utilizó esa palabra, ese lugar Gehenna, como un símbolo de destrucción eterna, donde ocurrirá la muerte segunda. Entonces, muy importante pues comprender esto a la luz del contexto bíblico. Hay una palabra griega que ha sido traducida por destruir, y esa palabra es apolumi o apolumi. Corresponde a la palabrita 622 de la concordancia de palabra griega de Strong.
¿Ah? Esta palabrita se puede traducir por matar y también por destruir completamente, o lo que es lo mismo, la palabra polumi significa aniquilar. Se refiere a una destrucción completa, total, de la persona, que es todo lo contrario a conservar con vida en un infierno de fuego eterno. Es muy importante traer a colación esa palabrita apolumi para darnos cuenta de que, pues, la destrucción Tiempo. será total. Gracias, hermano. Bien, muchas gracias, Henry. Pues ahora le damos paso al señor Marcelo Vilte con sus 15 minutos de argumentación. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera aclarar de que tenemos que diferenciar entre lo que es el Hades y lo que es el lago de fuego. Son dos lugares diferentes. El Hades se encuentra dentro de lo que es este planeta y el lago de fuego está fuera del planeta. Podemos ver sobre el tema, por ejemplo, en Lucas 16, del 19 al 31, en un relato que siempre he defendido que es un relato de una historia real, no una parábola como algunos sostienen, sino más bien que es un relato que el Señor Jesús, en su carácter de Dios y de conocer todas las cosas, Él simplemente hace referencia a una de las cosas que sucedió, y en este caso en relación a los protagonistas que podemos leer. Bien. En segundo lugar, podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 19, capítulo 20, que el lago de fuego se encuentra fuera de la tierra. Son dos lugares reales, son dos lugares diferentes, y en vista del tema que estamos analizando hoy, es lo que tengo que afirmar y sostener en primer lugar. O sea, una cosa es lo que es el Hades, en donde podemos encontrar un lugar de tormento, y también otra cosa es el lago de fuego, que también es un lugar de tormento. Con respecto a este primer lugar, el Hades, el Señor lo que enseña es de que mueren tanto el mendigo como el hombre rico, y en el caso del mendigo dice que abre los ojos en un lugar de descanso junto a un santo de la antigüedad que es Abraham. Y muere el hombre rico, es sepultado. El Señor dice qué es lo que pasa con el cuerpo, dice que es sepultado el cuerpo. Y si nosotros tomamos ahí lo que dice en Eclesiastés 9, 5 y 6, tenemos que entender de que los cuerpos, porque realmente Salomón hace una referencia a los cuerpos, cuando dice los muertos nada saben, se está refiriendo a un cadáver. Cualquiera de nosotros que estuvo o que llegue a estar en algún momento en un velorio va a poder comprobar las palabras de Salomón. Ese cadáver no sabe nada. Su amor, su envidia y su odio fenecieron ya. No importa que esté la persona más amada, la persona más odiada, la persona envidiada. No importa qué es lo que se le pregunte. Ese cadáver no sabe, no tiene memoria, no siente nada. Pero una cosa es el cadáver y otra cosa es la parte espiritual. Y digo esto debido a que nosotros no somos solamente cuerpo, no somos solamente materia. Porque en Job 32:8 leemos
que dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Así que por lo tanto, los seres humanos somos seres espirituales. El cuerpo corresponde a la parte física y hay una parte espiritual en el hombre. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:23, deja esta verdad también muy claro cuando él dice, y Dios os santifique y enteramente vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta que la revelación es progresiva. No se puede hacer doctrina de un solo pasaje, sino que tenemos que estudiar y cotejar los diferentes pasajes en la revelación. Así que por lo tanto, es una realidad clara en la Biblia que el ser humano tiene una parte física y también tiene una parte espiritual. Cuando el hombre rico muere, ¿qué es lo que va a la tumba? La parte física. Por eso el Señor Jesucristo dice que muere el rico y es sepultado. Bueno, y estando sepultado se cumple lo que dice Salomón. El cadáver no sabe nada, el cadáver no siente nada, el cadáver no ve nada. Pero el Señor Jesucristo habla de la parte espiritual y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio a Lázaro, a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y ahí podemos ver de que hay memoria, porque este hombre recordaba, sabía que él no estaba vivo. De hecho, que eso es también parte de lo que Abraham le dice. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida. Él sabía que no estaba vivo. Y Lázaro también males. Entonces, él recordaba que tenía 5 hermanos. O sea, hay conciencia, no de la parte física. La parte física no sabe, no entiende, no tiene memoria, un cadáver no sabe nada. Pero la parte espiritual es otra cosa. El Señor Jesucristo dice esto, pero las personas que no creen en las palabras del Señor de modo literal y directo, están obligados entonces a buscar de interpretarlas. Entonces una persona que no cree esto va a decir, sí, Jesucristo dijo eso porque está registrado en la Biblia, pero en realidad Jesucristo no quería decir lo que dijo, él quería decir otra cosa. Y entonces están obligados a interpretar. La palabra infierno, es verdad, es una palabra latina. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es la evidencia que tenemos, el griego, no en latín. Es cierto, la palabra infierno, infernus, en latín, quiere decir inferior y hace referencia a lo que hay debajo de la tierra. Es cierto, esa es una palabra latina, yo no tengo nada que decir con respecto a eso, pero lo que sí tengo que decir es de que lo que la palabra infierno alude es a lo que pasa allá abajo. El Señor Jesucristo habla del Hades. El Hades está allá abajo. La Biblia dice que el camino de la vida es hacia arriba, al justo, para apartarse de el Hades o del Seol, abajo. Así que por lo tanto el Seol está abajo. Tenemos que entender que cuando mueren estas personas, no es un diálogo entre el Hades y el cielo. Algunos han pensado eso. No, es un diálogo entre dos que están en el Hades. Simplemente que están separados por una cima o un abismo. Por eso es que Abraham le dice, los que están allá no pueden pasar para acá, los que están acá no pueden pasar para allá, porque hay una cima, este es un abismo profundo entre nosotros y vosotros. Pero el Hades, entonces, para los seres humanos tenía al menos 2 lugares. Uno de los lugares, lugar de tormento. ¿Cómo sabemos que es lugar de tormento? Porque el hombre rico dice, estoy atormentado, este es su testimonio en esta llama. Y en el caso de Abraham dice, tú eres atormentado, le dice, y Lázaro es consolado. Así que por lo tanto, el Hades tenía al menos esos 2 lugares para los humanos. Ahora,
Tengo que argumentar un poco más en este punto debido a que, como dije antes, personas que no creen en esto dicen que esta es una parábola. No, no es una parábola. Las parábolas del Señor Jesús, uno puede hacer un listado, y las parábolas del Señor Jesús siempre fueron ilustraciones de esta vida. Y de esta vida es hasta el momento de la muerte, no del más allá. Las parábolas del Señor Jesús no van a un segundo más allá de lo que es la vida terrenal. ¿Por qué? Porque el Señor dijo claramente, yo os he hablado cosas terrenales si no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, toda parábola tenía la intención de hacer sencillo y traer esta enseñanza espiritual a través de ilustraciones que cualquier persona podía conocer porque eran parte de la vida diaria. Entonces, las parábolas del Señor son ilustraciones de esta vida, por eso podían entenderlas. No necesariamente entendían el mensaje, pero sí entendían el cuadro que el Señor les estaba presentando, un camino, un pastor, unas ovejas, fariseo, publicano, la puerta, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos entendían bien. El Señor no iba a ir al más allá para enseñar no sé qué. Eso no es así. Las parábolas, una parábola llevada al extremo es la parábola del joven insensato, del rico insensato, en donde el Señor termina la parábola diciendo que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso llega es llevado al extremo, pero no pasa más allá. Así que por lo tanto, la historia que tenemos en Lucas 16, 19, no es una parábola, es una historia real. Segundo argumento, en las parábolas el Señor Jesús no usaba nombres propios. ¿Por qué no? Porque no hacían falta. No hace falta, es suficiente con decir un samaritano, una viuda, un juez, un fariseo, un publicano. No hacen falta nombres. De ese modo no está identificando a nadie, puede ser cualquiera, y a la vez no es nadie, porque simplemente cumple la función de ser una ilustración. Ese es el segundo argumento. Tercer argumento, personas reales corresponden a situaciones reales. Estamos hablando de Abraham. Abraham es una persona real. Tenemos el nombre, Abraham. Tenemos el nombre también del mendigo, Lázaro. Y evidentemente, si tenemos el nombre de dos personas ahí, aunque no se mencione el nombre de la tercera persona, que es el rico, entendemos que también tiene un nombre. Eso es por lógica, ¿verdad? Ahora, la cuestión es de que personas reales corresponden a situaciones reales. Si yo dijera, por ejemplo, Henry, luego de que sale de su congregación, se va a un bar a beber, se emborracha y bueno, después se va con mujeres. Entonces yo pudiera decir, bueno, pero ¿cuál es la enseñanza? Esto no se debe hacer. Pero estoy usando un ejemplo, por supuesto, también en este momento con Henry, podría ser con cualquier persona. Pero me pudiera decir esa persona, bueno, está bien, pero aclara, por favor, que yo nunca hago eso, porque yo no lo he hecho. Bueno, personas reales corresponden a situaciones reales. El Señor habla de una persona real, Abraham. A menos que creamos que Abraham era también parte de la historia de Génesis que encontramos, que es una parábola. No, Abraham es una persona real. Por lo tanto, lo que cuenta el Señor es algo real. En segundo lugar, el Señor siempre dice la verdad. En tercer lugar, o ya es, creo que es en cuarto o quinto lugar, más bien, perdón, el Señor nunca utiliza fuentes humanas. Algunos dicen, no, esto es una parábola, es una prosopopeya, es un cuento egipcio. No, el Señor nunca usó fuentes humanas. Él dijo en reiteradas ocasiones, yo solamente hablo lo que el Padre me dio que hable. Él no usaba fuentes humanas. Él no. En el caso del lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 20, lo que la Biblia nos enseña es que es un lugar en donde el castigo no tiene fin. Muchas veces cuando el Señor utiliza como parábola el Gehenna, está refiriéndose, me queda un minuto, ok, gracias, hermano.
Cuando el Señor utiliza el Gehenna como una ilustración, como un tipo de parábola, está refiriéndose a un lugar. O sea, simplemente está refiriéndose a que hay ese lugar. Y ese lugar es un lugar de castigo que no tiene fin. Y podemos ver, por ejemplo, que 1000 años antes del juicio final son lanzados el falso profeta y la bestia, y pasados los 1000 años ellos están existiendo ahí todavía. Y la palabra dice, para finalizar, de que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y también habla de Satanás. Toda persona que sea lanzada ahí va a ser atormentada de acuerdo a la palabra por siempre. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Voy a reprogramar otra vez, ahora 10 minutos para refutación. Un momentito, por favor. Vaya. Un momento. 10 minutos. Bien, damos paso al hermano Henry con sus 10 minutos. Adelante. Listo, muy bien. Empecemos la refutación. Marcelo expresa en su argumentación que el Hades pertenece a este planeta y que el lago de fuego está fuera de la Tierra. Pero bueno, el Hades, la primera argumentación estoy de acuerdo. El Hades pertenece a esta Tierra, pero no es un lugar de tormento eterno, ¿sí? El Hades es nada más y nada menos que la sepultura común de la humanidad, ¿sí? Y se lo voy a demostrar, ¿sí? Y en cuanto al lago de fuego que está fuera de la tierra, tendría que demostrarlo, ¿no? Bueno, muy bien, pero voy a comprobarle a Marcelo que el Hades del Nuevo Testamento es el mismo Sheol o Seol del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, hay una parte donde él dice, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción, aludiendo por supuesto al Mesías, ¿no? No dejarás mi alma en el Hades. Entonces Jesucristo estuvo en un infierno de fuego eterno, o en un infierno, o algo así, un lugar de tormento. Eso tendría que explicarlo muy bien Marcelo, ¿no? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Ahí ya se entiende que se está refiriendo, se está aludiendo la palabra Hades. En la palabra Hades hay corrupción, es decir, se corrompe el cuerpo, ¿cierto? ¿Y dónde es que se corrompe el cuerpo? Por favor, apaga el micrófono. ¿Dónde se corrompe el cuerpo? Pues en la tumba, en la tumba. Sí, fíjense que el apóstol Pedro aquí está citando textualmente del Salmo 16:10, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol o Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora ya entendemos que la palabra Sheol es la misma, la palabra hebrea Sheol es la misma palabra griega Hades, y ambas significan sepultura, ¿sí? Dios no dejó el cuerpo, la vida de Jesús en la sepultura, ni permitió que su cuerpo hubiera corrupción, ¿cierto? Así de sencillo, es fácil de entenderlo cuando, por medio del contexto bíblico, ¿sí? Entonces, muy importante pues tener esto en cuenta, ¿no? Después Marcelo citó Apocalipsis 20, dice que el lago de fuego fuera de la tierra, bueno, tiene que demostrarlo, ¿no? Y además el lago de fuego es un símbolo. ¿Y cómo se sabe que es un símbolo, Marcelo? Bueno, sencillo. Porque la muerte y el Hades son arrojados en él. La muerte y el Hades son arrojados en el lago de fuego. Entonces, ¿será que la muerte, un concepto abstracto, va a ser arrojado literalmente en un lago de fuego? Y el Hades, que se refiere a la sepultura común de la humanidad, va a ser arrojado literalmente en un lago de fuego. Entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es literal y lo que es simbólico.
No sea que de pronto caigamos en incorrectas interpretaciones, ¿no? Bueno, después él cita Eclesiastés 9, 5, 6. Claro, Eclesiastés 9, 5, 6 es un texto, mejor dicho, que le da jaque mate pues a la doctrina del infierno de fuego eterno, ¿no? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el verso 10, todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿qué vimos que era Seol? Sepultura. En la sepultura, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, Marcelo lo relaciona solamente con el cadáver. ¿Dónde dice cadáver? Los muertos. Los muertos no están conscientes de nada en absoluto, ¿sí? O si no, quiero que me diga, y ojalá me lo responda ahorita en la refutación, ¿dónde estaba Lázaro? Duró 4 días muerto. Estaba en un Hades estilo infierno, como lo enseñan ustedes, o estaba por allá en el cielo. ¿Dónde estaba? O su alma, entre comillas, estaba penando por el mundo. Eso me gustaría que me lo respondieran, pues, puesto que la Biblia no dice nada en cuanto a que Lázaro estuviera por allá en una tercera, cuarta dimensión, ¿cierto? Y de seguro que si hubiera estado en el cielo, entonces hubiera sido injusto de que Jesucristo lo hubiera traído otra vez a la vida aquí a sufrir, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, y si hubiera estado por allá en un Sheol o Hades, pues visto desde un punto de vista evangélico, entonces, pues, ahí no tendría tampoco sentido por cuanto ustedes enseñan lo de la condenación, ¿no? Bueno, muy bien. Después, tú citas Job 32:8. Dice que espíritu hay en el hombre, ¿sí? Pero es que el espíritu, visto desde una óptica bíblica es el soplo de vida. Recordemos, Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida. Ruach. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y el mismo concepto griego neuma también significa soplo de vida. Entonces, usted, Marcelo, relaciona lo que es soplo de vida con un ente espiritual. ¿Acaso es que nosotros tenemos un ente espiritual? No, usted es un alma viviente y yo soy un alma viviente, ¿sí? Que respira, un ser que respira. ¿Ves? Este es el soplo de vida. No hay que confundirlo con un ente espiritual. Esa enseñanza es gnóstica. No tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Después Marcelo cita 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice espíritu, alma y cuerpo. Bueno, pero quiero pues decirle, Marcelo, que cuando el apóstol Pablo citó estas palabras, también utilizó la palabra ser, ¿no? Ser, espíritu, alma y cuerpo. Y él no utilizó estas palabras para hablar sobre la dicotomía o la clasificación de la composición del cuerpo humano, sino para darnos a entender, de acuerdo al contexto de 1 Tesalonicenses 5:23, que nosotros debemos adorar a Dios con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Así como cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Sí? El Señor, nuestro Dios es un solo Señor, y amarás al Señor con todo tu alma, con todo tu espíritu y con todo tu cuerpo. Entonces Jesucristo estaba estableciendo un dogma de la composición humana. No, para nada. Lo mismo sucede con el apóstol Pablo. ¿Sí? Después dice Marcelo que la revelación es progresiva, como para dar a entender de que en Eclesiastés, pues cuando Salomón escribió Eclesiastés, pues de pronto quizá eso es lo que yo le entendí, no se entendía eso y después ya Jesucristo vino a predicar lo del infierno. Eso es falso. ¿Sí? Eso es falso en el sentido de que si el infierno fuera la condenación para el hombre, entonces claramente se le hubiera dicho a Adán y Eva que no se irían para el polvo del suelo de donde había tomado, sino se irían para un infierno de fuego eterno, ¿sí?
Y luego empezó lo del tema de la parábola, ¿sí? Este es un texto fundamental para todos los predicadores infernistas, donde ellos pretenden basar la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Pero bueno, muchos han discutido por mucho tiempo si lo que enseñó Jesús en Lucas 16, 19, 31 fue una parábola o un relato real ocurrido en la vida diaria. Marcelo, por supuesto que al comparar con otras enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras, se llega a la conclusión que el relato era una parábola. Y sí que es una ilustración, porque de lo contrario se rompería toda una armonía doctrinal con respecto al estado de los muertos, se generarían serias contradicciones y se desarticularía el esquema lógico de la enseñanza de Cristo. En la Biblia hay parábolas literales, como las 10 vírgenes, ¿sí? Aquí, Marcelo, algo que me llamó la atención es que dice que no es una parábola, sino una historia real, que Jesucristo siempre habló con la verdad. Pero entonces cuando Jesucristo habló de las parábolas de las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, entonces él también estaba tratando de darnos a entender de que es correcto tener varias esposas. ¿Sí ve? Entonces Jesucristo utilizaba elementos de la naturaleza y creencias populares y las traía en ilustraciones para dar una enseñanza. Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Entonces, hay parábolas literales, que son aquellas en las que los hechos y personajes son conocidos, corresponden a la vida real y hay una lógica presente. Las parábolas alegóricas son aquellas en las que los hechos y personajes son ficticios. Así tenga el nombre de Abraham, y ahorita lo voy a explicar en mi otra intervención. Un ejemplo de ellos es Jueces 9, 8 al 15, en la que dice que los árboles se reunieron para elegir un rey. La parábola del rico y Lázaro corresponde a una parábola alegórica donde se introducen nombres de personas que existieron en la realidad. ¡Tiempo! Listo. Ahorita continúo con eso. Ahora le tocan los 10 minutos de refutación al señor Marcelo. Adelante cuando dispongas. Bueno, muchas gracias. Bueno, me parece que todo ha sido bastante sencillo. Voy a responder los puntos que pude anotar. A ver, me decía Henry que hay que demostrar entonces, yo tengo que demostrar que el lago de fuego está fuera de la tierra. Bueno, eso es muy fácil de demostrarlo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, el capítulo 20, nosotros vemos en el orden escatológico, la palabra dice que van a rodear la ciudad, esto es Jerusalén, van a rodearla y luego, este orden es importante, luego de que rodeen con intenciones de hacer un último ataque, todo guiado por Satanás, que va a ser suelto para engañar a las naciones una vez más, luego del milenio. Ya se han cumplido los 1000 años, por eso dice que una vez que se cumplan los 1000 años, Satanás va a ser suelto para engañar a las naciones y las engaña e intenta el último ataque contra la ciudad. Y entonces dice que va a descender fuego del cielo. Atentos, va a descender fuego del cielo y los va a destruir. Así, una vez que ellos sean destruidos, ¿qué sigue a continuación? Ahí están todos muertos. Después dice el apóstol Juan, luego de eso, dice que él vio un gran trono blanco, y el que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Evidentemente ese trono no está en la tierra, está en el espacio. Dice que todo lo que es el cosmos va a, de acuerdo a las palabras que utiliza Juan, va a huir de la presencia de aquel, y luego dice, de modo tal que no se encuentra ningún lugar para ellos. Ahora, obviamente, antes de que esto suceda, dice que sucede algo. El mar entrega a sus muertos. O sea, esta resurrección que vemos aquí es para presentarse ante el gran trono blanco. Hay un gran error que cometen
ciertos grupos como testigos y adventistas de decir que son resucitados para atacar la ciudad. No. El texto es claro. Atacan la ciudad estando vivos. Dios hace que descienda fuego del cielo, los consume a todos, todos mueren, y luego de eso resucitan para presentarse ante el gran trono blanco, ante el juez. Eso es lo que dice el texto, no es de otra forma. Una vez que se presentan ante eso, la tierra y el cielo huyen de la presencia del que está en el trono, como si fuera un globo que es pinchado por un alfiler y que desaparece. Tal es así que dice, ningún lugar se halló para ellos. El lago que arde con fuego y azufre sí está, porque 1000 años antes de que empiece el milenio, la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. O sea que ese lago ya existía desde 1000 años antes. Pasan los 1000 años, la tierra y el cosmos desaparecen, y dice la escritura que luego del juicio ante el gran trono blanco, los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida serán lanzados a ese lago que arde con fuego y azufre, Satanás también, y dice que ahí estaban la bestia y el falso profeta desde hacía ya 1000 años. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, por lo tanto, con esto está perfectamente probado que el lago que arde con fuego y azufre no está en la tierra. Está probado. En segundo lugar, él pregunta, dice, ¿Jesús estuvo en el infierno? Porque se refiere a Hechos, el capítulo 1. Pero lo que pasa es que en Hechos capítulo 1, lo que dice el autor, que es Lucas, dice, él citando las escrituras del Antiguo Testamento, dice, no dejarás mi alma en el Hades. Pero acá hay algo más, hay un nexo, porque dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, son dos cosas. Es el capítulo 2, perdón. Voy a leer, si me permiten un segundo. Por favor, me permiten un momento. Bueno, por ejemplo, en el verso 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, acá hay dos cosas, ni su carne vio corrupción. O sea, el alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Son dos cosas, no es una sola cosa. Es lo mismo que encontramos en el relato de Lázaro. El cuerpo del hombre rico a la tumba, la parte espiritual al Hades. ¿Cómo sabemos que al Hades? Porque el Señor Jesucristo dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Evidentemente esto no es en la tumba, porque si no tendríamos que decir que en la tumba abrió los ojos. Eso no es cierto. Él estaba en su tumba, lo que es la parte física, el cuerpo, pero en el Hades alzó sus ojos. O sea, son dos lugares diferentes, y es lo que pasa con Jesucristo. El Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra, Efesios capítulo 4. Entonces, por lo tanto, una cosa es el alma del Señor en la parte más baja de la tierra. También Pedro nos habla sobre eso, habiendo sido ciertamente en verdad muerto, dice, en la carne, mas vivificado en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, también creo que estaría claro, se puede decir mucho más, pero no tengo mucho tiempo. El lago de fuego es un símbolo. Dice que es un símbolo porque la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Bueno, la muerte, si bien es cierto que es algo abstracto en un sentido, pero esta muerte que ocurre a todo ser humano es lanzada a ese lugar que es un lugar real. Eso no es un lugar simbólico, porque si decimos que es un lugar simbólico no vamos a poder ni siquiera sostener que hay una destrucción, cosa que yo no creo, pero ni siquiera eso lo va a poder sostener Henry. Entonces la muerte y el Hades lanzados al lago de fuego implican que no va a haber más muerte del tipo que hoy hay, ni tampoco va a haber, tampoco va a existir el Hades. Lo definitivo es el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que dice el texto. Eclesiastés 9:5
y 6 señala Henry que es una forma de refutar lo que creemos cuando nosotros hablamos de la conciencia. Bueno, lamentablemente si se toma Eclesiastés 9, 5 y 6 de modo literal, va a estar negando la resurrección. Y Henry lo toma de modo literal, porque para decir que no hay una conciencia de la parte espiritual es tomarlo de modo literal. Yo tengo que tomar de modo literal para decir que cuando la persona muere, entra en inconsciencia y no sabe absolutamente nada. Es literal. Pero ¿qué es lo que pasa? El verso 6 dice, y nunca más tendrán parte en aquello que se hace debajo del sol, y la resurrección va a ocurrir debajo del sol. Así que si ustedes van a tomar de modo literal el verso 5, tienen que tomar de modo literal el verso 6, y con eso negar la resurrección, porque la resurrección va a ser debajo del sol. Y sin embargo, Salomón está diciendo, nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Por cierto, esa frase se repite 26 veces en el libro de Eclesiastés, porque el tema de Salomón era esta vida. Él no estaba yendo al más allá. Y la revelación sí es progresiva. Otra cosa que decía es, ¿dónde estuvo Lázaro? Bueno, la Biblia nos dice lo que nos dice. Hay muchas cosas que no nos dice porque no era la intención del Espíritu Santo describir todo. Si no, tendríamos que hablar, por ejemplo, de María. Gracias, hermano. De María, y la Biblia no se centra en María ni en los hermanos de Jesús, no se centra en ellos, y por lo tanto tampoco se centra en comentar qué es lo que fue con respecto a Lázaro en los 4 días que estuvo muerto. Eso tampoco, pero hay otras partes que sí lo hacen. Job 32:8 había señalado ahí también de que acaso tenemos un espíritu. Bueno, la verdad, con esto voy a terminar. Cuando Dios crea, sopla aliento de vida en Adán. Pero una cosa es el soplo de Dios. Él solamente sopló en Adán y en Eva. Vamos a inferir eso. En nadie más. Dios no está soplando en cada bebé que nace. Pero ese soplo, al entrar por la nariz de Adán, formó la parte espiritual. La parte espiritual es el alma y el espíritu humano. Bueno, creo que se cumplió el tiempo. ¿Listo, hermano Valentín? No se te escucha. Prende el micrófono. Es que tengo una pantalla blanca y no veo apenas los iconos, así que me vais a disculpar, por favor. Bien, decía que muchas gracias por sus 10 minutos de contrarrefutación. Y bueno, ahora te toca a ti, los otros 10 minutos. Si no me equivoco, este es el modelo. La contrarrefutación, sí. 10 minutos. Sí, claro. Bien, cuando quieras, pongo el cronómetro y adelante. Listo. Bueno, entonces Adelante. voy a continuar refutando pues lo de la parábola del rico y Lázaro y después procedo a refutar cada uno de los argumentos que presentó Marcelo ahorita. ¿Sí? Los pastores evangélicos, ¿sí? Como Marcelo Vilte, siempre dicen que este relato no se trata de una parábola, sino una historia real y literal. Porque en ese relato se nombran personas o nombres propios como el de Abraham y Lázaro. Sin embargo, ese argumento no es cierto. Es decir, el hecho de que se nombren personas no implica de que no sea una parábola. ¿De dónde saca usted, Marcelo, que en una parábola no pueden aparecer nombres propios? ¿De dónde? ¿Dónde saca eso? ¿Ah? ¿Dónde dice la Biblia que en una parábola no se pueden utilizar nombres propios? No lo dice en ninguna parte. Esa regla, pues, es inventada por los pastores para tratar de avalar, pues, este relato o esta parábola como una historia real. ¿Ah? Este relato de Lucas sí que es una parábola, ya que se trata de la última de una serie de 5 parábolas seguidas. Empiezan en Lucas 15:3, ¿sí? Y 16, hasta 16:8, léalo y verá. Lo primero que suelen decir, pues ustedes, es que
que no se trata de una parábola, sino una historia real y literal. ¿Ah? Pero esto no es cierto, ya que esta parábola es la última de 6 parábolas seguidas. Parábola de la gran cena, Lucas 14, 15, 25. Segunda, parábola de la oveja perdida, Lucas 15, 1 al 7. Parábola de la moneda perdida, Lucas 15, 8 al 10. Del hijo pródigo, el 11 al 32. De mayordomo infiel, Lucas 16, del 1 al 13. Y por último, parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31. ¿Mm? Entonces, si el rico y Lázaro es una parábola, quizás usted se preguntará, ¿por qué aparecen nombres como Abraham y Lázaro? Abraham, el rico y Lázaro eran personajes reales que existieron. Sin embargo, los tres habían muerto. Ellos estaban en el polvo de la tierra, dejaron de existir. Jesús lo dijo bien claro, ellos estaban muertos, no vivos. Entonces, ¿por qué en esa parábola los tres aparecen vivos y hablando? Pregunta pues Marcelo, ¿no? La respuesta es muy sencilla. Jesús está utilizando una figura literaria muy común en la Biblia llamada personificación o prosopopeya, donde se hacen hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Y esa misma figura literaria es utilizada en pasajes como Génesis 4:10, cuando la sangre de Abel está clamando desde la tierra, y la sangre no es una persona, ¿cierto? En Isaías 14, Apocalipsis 6, 9 a 10, que es otro texto que es mal interpretado por ustedes los evangélicos para decir de que las almas de los mártires están allá en el cielo, ¿no? Y las ubican debajo del altar, la Biblia. Eso es simbólico. Otra de las razones por las cuales se llega a la conclusión de que el rico y Lázaro es una parábola son las contradicciones que saltarían a la vista si este relato se interpretara de una forma literal. Primero, Marcelo, escucha bien. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mira, la salvación que Dios ha ofrecido a sus seguidores nunca ha consistido en refugiarse en el seno de Abraham. ¿O será que en el pecho de Abraham caben millones y millones de personas? Fíjense, tan solo con ese análisis se puede dar cuenta de que no es literal, sino simbólico. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí? Así que, mire, fíjese, Apocalipsis 21:3, verso 7. Como usted puede darse cuenta, Marcelo, en este relato la recompensa es simbólica e irreal en el relato de rico y Lázaro, ya que el mismo Abraham, con toda su fe y fidelidad a Dios, solo recibirá su galardón cuando Jesús venga a esta tierra. Sí, la Biblia dice que Abraham aún no está en el paraíso. En hebreo se mencionan muchos nombres de hombres de fe de la antigüedad, entre ellos Abraham, léalo, Hebreos 11, del 8 al 19, y después de referir esos nombres dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte, no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y en texto creo que en Hebreos 11:13 dice, por la fe murieron todos estos, entonces también Abraham estaba muerto, ¿no? Entonces, ni Abraham ni ninguno de los fieles de la antigüedad han recibido el cumplimiento de la promesa de Dios respecto a la salvación, pues Él ha dispuesto que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando venga Jesús, todos los redimidos recibirán en el mismo día el galardón de la vida eterna prometido por la gracia de Dios, no antes, ¿sí? No antes, como enseñan ustedes. Léalo, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Segundo, Marcelo, escucha bien. Si se tomara literalmente este relato, significaría que los que experimentan el favor divino cabrían todos ante el seno de un hombre, Abraham. La historia dice que el mendigo piadoso murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Acaso en el seno literal de Abraham está la morada de todos los salvos que han muerto? ¿No tendría que ser excesivamente grande para poder acomodar a toda la gente? ¿Eh? ¿Ves? Y de acuerdo con la cronología de la Biblia, Abraham nació 2000 años después de la creación de Adán. Mucha gente justa murió antes que Abraham muriera. Existió su seno literal como morada para los muertos justos como Abel, C, Noé, Matusalén, etcétera, antes de que él mismo existiera. ¿Es ese patriarca el gobernador y portavoz de los justos muertos? ¿No pueden ellos ir y venir sin su permiso? ¿Dirigen los impíos desde el Hades, su infierno, oraciones a Abraham? ¿Sí? Eso es algo en lo que debería meditar. Tercero,
Se dice que murió el mendigo y murió el rico, y ambos instantáneamente fueron juzgados, galardonados y condenados. Mientras tanto, sus seres queridos en la tierra continúan sus labores y el mundo seguía su rutina. Pero esto contradice la enseñanza bíblica referente al día del juicio. En Hechos 17:31 afirma que Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Mateo 25:31-32 declara que ese día ocurrirá cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Es decir, en la segunda venida gloriosa del Señor, no antes. ¿Ah? Y el mismo Señor Jesús reafirmó esa verdad al hacer esta promesa. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces Lázaro ya fue galardonado, siendo que la Biblia dice que eso sucederá cuando Jesucristo venga por segunda vez. Eso me gustaría que me respondiera usted. De hecho, el apóstol Pablo dice que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, la corona de la vida eterna, el apóstol Pablo la recibirá cuando Jesucristo venga por segunda vez, no antes. Ese juicio que cuando una persona, inmediato cuando una persona muere, eso es un invento de las iglesias evangélicas. Jesús y los apóstoles enseñaron también que la recompensa a los justos les será dada recién en ocasión de la segunda venida de Cristo. Hay varios textos que podría citar aquí. Pero el cuarto, mira, escucha bien. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Mire, Marcelo, si el relato fuera literal, significaría que todos los ricos serán atormentados en el infierno y los mendigos consolados en el paraíso. Si se tratara de una parábola literal a la cual se quisiera asignar la intención de enseñar la verdad relativa a la condición del hombre después de la muerte, incurriríamos en el evidente absurdo de hacer aparecer a nuestro Señor contradiciéndose, porque él afirma claramente que tanto los justos como los impíos serán recompensados según sus obras cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Lea Mateo 25:31-41. Quinto, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Muchos clérigos y pastores evangélicos, como usted, hablan del infierno como un lugar de tormento, algo espantoso, enloquecedor y pavoroso. Si este fuera el relato literal, si este relato fuera literal, tropezaríamos con el absurdo de los que están gozando en el seno de Abraham y los que están sufriendo en el Hades están los unos al alcance de la voz y a la vista de otros, y sin embargo tan distanciados que no se pueden alcanzar. ¿Le parece lógico eso, Marcelo? De que de pronto usted estuviera salvo ahí en el seno de Abraham y usted viera de pronto a algunos familiares chamuscándose en un infierno de fuego eterno, en un infierno allá, en un Hades, ¿sí? Eso está en contra de la justicia divina. Y por último, sexto, podría admitirse como realidad eterna que en lugar de supuesto castigo, el así llamado infierno esté tan cerca del paraíso de modo que pueda existir comunicación entre unos y otros. ¿Se pueden comunicar, Marcelo, los perversos con los justos desde el seno de Abraham y del Hades? ¿Le parece lógico eso? ¿Ah? Recuerde que Apocalipsis 21:4 dice, no, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ves? Entonces, muy importante pues entender esto, pero a la luz del contexto bíblico. Tiempo. Voy a reprogramar un momentito el cronómetro a 5 minutos. No, porque falta los 10 minutos de Marcelo. ¿Cierto, ¿Seguro? Marcelo? De contrarrefutación, ¿no? ¿Cierto, Marcelo? Sí. Faltan los 10 minutos de contrarrefutación de Marcelo, sí. Y luego sí los 5. Sí, perdón. Puse una X. Voy a programar a 10. Disculpe. Bien, Marcelo. Cuando dispongas, le doy al cronómetro. Adelante. Ok, gracias. Bueno, voy a continuar donde quedé de los puntos anteriores. 1 Tesalonicenses 5:23, como dije antes, el apóstol Pablo dice, Dios dice, os guarde y enteramente vuestro ser.
acá cuando dice ser y luego detalla, es una forma de descripción, porque dice, y enteramente vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Así que, por lo tanto, no son redundancias. Si dice espíritu, alma y cuerpo, evidentemente no es redundancia, sino que estas tres partes forman lo que es el ser en el humano. Eso es algo sencillo. Comparar con lo que el Señor Jesucristo dice es descontextualizar. Porque Pablo está diciendo justamente, y todo vuestro ser se ha guardado irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. O sea, no hay por dónde perderse. También había comentado yo de que una cosa es el soplo de Dios y otra cosa es el espíritu humano. Son dos cosas diferentes. Hay gente que dice que el espíritu humano es el soplo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El soplo de Dios es, como bien dice esa expresión, de Dios, le pertenece a Dios. Pero cuando Pablo dice, por ejemplo, todo vuestro ser, ahí no está hablando del soplo, porque dice espíritu, el espíritu humano, alma y cuerpo. El espíritu humano, el alma y el cuerpo son parte del hombre, no es parte de Dios. Entonces hay que entender, cuando Dios sopla en Adán, ese soplo forma la parte espiritual. Esto es el espíritu humano y el alma. Además de eso, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios que nadie conoce lo que hay dentro del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él. Y ahí no está hablando del soplo. Ahí está hablando de algo que es el espíritu humano, lo que hace que el ser humano esté con vida. Después, también había mencionado de que Adán y Eva entonces tenían que ir al infierno. Bueno, no, como dije, no podemos hacer una doctrina de un solo pasaje. No hay por qué querer que en un solo pasaje esté toda la doctrina, en este caso, de lo que es el castigo. Lo que se le dice a Adán y Eva es simplemente parte de una verdad, nada más. Después decía que hay contradicciones, una serie de contradicciones en Lucas 16, del 19 al 31, eso no es cierto. Vamos a ver si podemos tocar un poco de eso. No hay ninguna contradicción. Que a los hombres les parezca contradictorio es otra cosa. Después también había mencionado las 10 vírgenes como 10 esposas. O sea, ¿de dónde saca eso? No, las vírgenes no forman parte de las esposas del esposo en este caso. No, para nada. Las vírgenes son el cortejo de la novia. Sabemos cuando estudiamos un poco de lo que era el desposorio, que las doncellas acompañaban a la esposa. Así que por lo tanto no son esposas, no son esposas. También habló sobre parábolas reales o parábolas que utilizan nombres reales. O sea, ¿dónde están esas parábolas? No existe eso. Hay una sola ilustración en donde se habla de nombres de personas reales. Pero sin embargo, Henry dijo parábolas. ¿Dónde están? Ahora, una cosa son las parábolas del Señor Jesús. Se puede hacer un listado de todas las parábolas del Señor Jesús. Así que no hay que poner lo que dicen jueces, eso es otra cosa. Eso es otro costal. Las parábolas del Señor Jesús las encontramos en los evangelios. También decía Henry, pero bueno, ¿de dónde saca Marcelo que en las parábolas, por ejemplo, tienen que tener no tienen que tener nombres reales, nombres de personas reales, porque ninguna de las parábolas simplemente se menciona personas reales. Se puede buscar las parábolas del joven rico, perdón, la parábola del rico insensato no tiene nombre.
La parábola del fariseo y el samaritano no tienen nombres. La parábola de la viuda y del juez injusto no tienen nombres. Y así podemos buscar todas las parábolas del Señor Jesús donde habla de personas y ninguna tiene nombres. Así que por lo tanto no me dice que hay ¿de dónde saca Marcelo que las parábolas no pueden tener nombres? No hay nombres, en las parábolas no hay nombres, este es un relato real. Después también mencionó, a ver aquí, por ejemplo, lo de la sangre. También mencionó la sangre de Abel el justo. Bueno, no tiene nada que ver, el pasaje no tiene nada que ver la sangre de Abel el justo. También mencionó Apocalipsis 6, cuando las almas claman. Bueno, la verdad es de que las almas ahí están diciendo algo literal, están expresando un mensaje literal. Esto es una expresión literal porque dicen esto y no dicen otra cosa. ¿Qué es lo que dicen las almas? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? Así que evidentemente nada que ver con lo que es la voz de la sangre de Abel clama desde la tierra. Eso nada que ver, porque acá dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga nuestra sangre sobre los moradores de la tierra? Acá hay un mensaje real. Lo mismo pasa, aunque no es el tema, pero lo doy como una ilustración, cuando a veces dicen algunos como testigos de que el Espíritu Santo no es una persona, pero sin embargo el Espíritu Santo le dice de modo textual a Felipe, acércate y júntate al carro. Y en Hechos 3 el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Son mensajes textuales. Evidentemente está hablando de alguien que está dando esos mensajes. Y en este caso, las almas están diciendo algo literal. ¿Hasta cuándo, Señor? No están diciendo cualquier cosa, están diciendo un mensaje. Así que, por lo tanto, son realmente almas. Dice, Abraham no recibió, ese era otro punto, que Abraham no recibió. Bueno, lo que el texto de Hebreos dice es que no lo recibió mientras estaba con vida. O sea, más allá de la fe de Abraham, él vivió los años que vivió sobre la tierra y él durante todos esos años no recibió lo prometido. Eso es lo que dice el texto. Así que no confundamos. Por otro lado, Abraham no resucitó y la resurrección es parte de la promesa que Dios tiene para todos los que creen en él. O sea, Abraham no resucitó, eso es cierto, pero hay un estado intermedio. Y ese estado intermedio es justamente el que describe, porque el cuerpo de Abraham está acá en la tierra todavía, pero hay un estado intermedio. Lo mismo pasa con Moisés. Moisés y Elías aparecieron en el monte en Mateo 17 y eran realmente ellos, porque dijeron algo literal, estaban hablando sobre algo en específico con el Señor, estaban hablando de la partida del Señor que iba a ocurrir en Jerusalén. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que Moisés resucitó? En ninguna parte. Algunos dirán en Judas. No, Judas no dice nada de eso. Judas está hablando antes de que el Señor oculte el cuerpo. Ok, muchas gracias. Así que por lo tanto, el cuerpo de Moisés sigue acá en la tierra, pero sin embargo vemos la parte espiritual de Moisés hablando con el Señor Jesús en Mateo 17 y en pasajes paralelos. No sé si hay un tiempo de preguntas después. Si no lo hay, bueno, las tendré que formular en los 5 minutos finales. Pero bueno, muchas gracias. Listo. Sí, sí. Pero entonces, hermano Valentín, cuando usted avise. Ahora son los 5 minutos ya de conclusión por ambos dos. Voy a ponerlo, a programarlo, ¿vale? Listo, hermano Henry. Después
intervendrá el hermano Marcelo. ¿De acuerdo? Apago mi micrófono. Adelante. Bueno, listo. Entonces, aquí me dejó sorprendido Marcelo porque me dice que el relato este del rico y Lázaro es literal, y sin embargo dice que Lázaro, que Abraham no resucitó. Y entonces él utiliza un concepto filosófico empleado por Aristóteles, Sócrates, Platón, del estado intermedio del alma. Hombre, ¿cómo la filosofía pagana se infiltró dentro del cristianismo hasta el punto de que pues las iglesias evangélicas heredaron eso del catolicismo, ¿no? Del estado intermedio del alma. Imagínense, la Biblia nunca habla de eso. Bueno, también dice que Abraham no recibió lo prometido mientras estaba en vida. Pero yo le voy a demostrar que Abraham estaba realmente muerto. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, el verso 8 dice, se está nombrando, pues en el contexto habla de varios héroes de la fe del Antiguo Testamento, y entre esos está Abraham. En el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Más adelante en el verso 13, después de haber mencionado, listado a varios héroes de la fe, él, entre los que estaba Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, después dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. El énfasis, conforme a la fe murieron todos estos. Si la Biblia dice claramente que Abraham murió, entonces, Marcelo, ¿usted cómo viene a decirme que Abraham está vivo en un estado intermedio entre del alma? Eso es un concepto filosófico, ¿sí? La Biblia nos dice, cuidado que alguien nos engañe con filosofías y huecas sutilezas de acuerdo al mundo y no según Cristo, ¿no? Eso, hay que tener mucho cuidado con eso porque eso nos lo enseña las Sagradas Escrituras, del estado intermedio del alma. Es un concepto filosófico. ¿Ven? Entonces, muy importante pues entender esto. Bueno, después él sigue mencionando, él dice que es un relato literal, pero si fuera literal, por ejemplo, ¿cómo explica esto de que el rico esté hablando con Abraham y que se puedan ver y que puedan mediar? Le dice, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado por estas llamas. Si son espíritus desencarnados que están en un estado intermedio del alma, como usted dice, Marcelo, entonces nos hallamos con una contradicción. ¿Sabe por qué? Porque se mencionan miembros del cuerpo, se habla de dedos, de lengua, y según la creencia popular, el alma o espíritu desencarnado no tienen ni cuerpo ni miembros. Según la interpretación dada por los pastores evangélicos, como usted, Marcelo, al morir la persona, el espíritu queda libre de su cuerpo. Sin embargo, en la parábola, las supuestas almas o espíritus del rico y Lázaro tienen ojos, dedos, lengua. Lea los versículos 21 y 22 de la parábola. ¿Es que acaso, Marcelo, le pregunto, los espíritus tienen los mismos órganos físicos que los cuerpos? Si eran los cuerpos literales de rico y Lázaro los que estaban gozando y sufriendo, esto es una contradicción de lo que dice la Biblia. Es a saber que los cuerpos serán reconstituidos tan solo en ocasión de la resurrección. Tan solo hay que leer 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, Juan 5, 28, 29, Daniel 12, 2, para darnos cuenta de que los muertos están en el polvo de la tierra, ellos serán resucitados y en ese momento es que Dios les dará un cuerpo incorruptible e inmortal, no en un estado intermedio, es un concepto filosófico, ¿sí? Ojalá tenga se ponga la mano en el corazón y reconozca de que eso es cierto. Si se tomara literalmente este relato, significaría que el agua en la punta de un dedo no sería evaporada por el fuego del Hades y que una simple gota de agua aliviaría a alguien que estuviera sufriendo allí. ¿Le parece razonable eso? Si se interpretara esta ilustración en forma literal, significaría que los impíos pueden interceder en el fuego del infierno a favor de sus familiares que viven ahora en la tierra. Entonces, pues, eso es
ilógico, incongruente, de acuerdo a lo que nos enseña el pasaje de la Biblia. ¿Mm? ¿Ya me acabó el tiempo? Sí, Henry. Ahora los 5 minutos del hermano Marcelo Vilte, de conclusión. Cuando quieras, Vilte, adelante. Ok, bueno, gracias. En primer lugar, una de las cosas que dijo Henry es que este es un concepto de Aristóteles. Bueno, entonces tendríamos que decir que el Señor Jesús era un adepto a la filosofía griega, porque la verdad es que lo que he estado diciendo yo es simplemente lo que dice Jesucristo. Yo no he mencionado ni a Aristóteles, ni he utilizado filosofía griega, estoy simplemente diciendo lo que dijo Cristo. Y Jesucristo dice claramente que muere el mendigo y por los ángeles es llevado al seno de Abraham. Evidentemente no se refiere al cuerpo. Los ángeles no se llevan el cuerpo. Y luego dice, murió el rico y fue sepultado. Y finalmente, dice en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. Evidentemente, si vamos a acusar a alguien de tener filosofía aristotélica, es a Jesucristo entonces, porque eso lo enseñó él. Jesucristo dice que el cuerpo es sepultado, pero en el Hades alza sus ojos. O sea, lo dijo Cristo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, que no creamos en lo que Él dice y que tratemos de interpretar sus palabras, esa es otra cuestión. Pero el Señor Jesucristo lo dijo. En segundo lugar, ¿qué es la muerte? Bueno, la muerte es la separación de la parte espiritual con respecto a la parte física. Hay 3 muertes en la Biblia, siendo la primera la muerte espiritual, experimentada únicamente por Adán y Eva. Ellos comieron del fruto y murieron en ese momento, espiritualmente. Porque evidentemente tan pronto como comieron del fruto, ellos fueron separados de Dios. Y la palabra muerte, tánatos, hace referencia a una separación. Entonces, en ese momento ellos murieron espiritualmente, es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Dios os levantó cuando estabais muertos. Así que la muerte espiritual es la primera muerte, la segunda, y no es dejar de existir, porque ellos no dejaron de existir ahí. La segunda muerte es la muerte física. La muerte física es la separación de la parte espiritual con respecto a la parte física. No es dejar de existir. Y en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte definitiva, tampoco es dejar de existir, es simplemente la separación eterna de Dios. Ahora, millones en el seno de Abraham. Bueno, no he llegado a este punto porque he estado refutando otras cosas, pero millones en el seno de Abraham. Bueno, lo cierto, no voy a explicar mucho tampoco esto, pero no me da el tiempo. Pero lo cierto es que tenemos que entender de que en Efesios 4 nos dice que cuando el Señor resucitó, Él llevó cautiva la cautividad, así que por lo tanto, la persona cristiana que muere hoy va a la presencia del Señor, no va al Hades. En el Hades solamente están las personas que están esperando el día del juicio, tampoco han sido juzgados. Ahora, ¿por qué están ahí si no han sido juzgados? Porque Dios no necesita juzgar para llegar a una decisión. Cuando Dios hace un juicio, no es para llegar a entender, como lo haría un juez humano, si es que la persona merece o no la condenación o la salvación. Él sabe que todos merecen la condenación. El juicio es simplemente para demostrar que Él es justo. No es para Él averiguar. Ahora, si el apóstol Pablo fuera del pensamiento de los adventistas o testigos de Jehová, por ejemplo, cuando vamos a 2 de Corintios, creo que es el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado al cielo y al paraíso. Pero fíjense, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, de acuerdo a Pablo, aunque él dice que no sabe cómo fue, él afirma algo, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, y esto es la posibilidad clara de que una persona puede ser arrebatada al tercer cielo fuera del cuerpo.
cosa que jamás diría un adventista o un testigo de Jehová. Pablo no tenía ese pensamiento. Si vamos a 2 Corintios, capítulo 5, verso 6, dice Pablo, así que vivimos y confiados siempre, sabiendo que entre que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero en el verso 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces algunos dicen, esto se refiere a la resurrección. No es cierto, porque la resurrección es en el cuerpo. Y sin embargo acá Pablo dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Tiempo, hermano. Muchísimas gracias a los dos y a todos los que hayan estado siguiendo esta retransmisión, este debate, que ha sido muy interesante y espero que lo haya sido para todos también. Y síganos viendo en próximos debates. Muchas gracias a los dos. Marcelo Vilte, desde Argentina, al hermano Henry James de Colombia. Y quiero decirles que esta es mi segunda intervención como moderador, así que pido disculpas por las erratas que haya cometido. Muchas gracias. Ahora, ustedes tienen un minuto para despedirse sin tocar el tema ya para nada. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, expresar un sentimiento de gratitud pues al hermano Valentín por su disposición, por su tiempo, porque sé que allá en España ahorita es madrugada, entonces eso se requiere también abnegación. La una de la mañana, sí. Y también pues siempre ha sido un placer debatir con Marcelo. Realmente me gusta mucho debatir con él porque debatimos con altura, con respeto, con postura, con mucha educación, ¿sí? Exponiendo argumentos, ¿sí? Y sabiendo que son los oyentes los que pues toman sus propias decisiones, ¿no? Guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, pues me alegra haber tenido este segundo debate con usted, Marcelo, y ojalá que en el futuro volvamos a entablar otro. Y este tema es muy largo, no alcanzamos a cubrir todo, pero bueno, sí, importante, muy, muy edificante, de verdad que sí. Gracias. Paso palabra. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Henry, gracias también a Valentín. Es un gusto. Deseo que el Señor les bendiga mucho. Bueno, bendiciones también para los que han oído el debate. Es cierto, faltó el tiempo. Yo ni siquiera pude analizar el pasaje de Lucas 16. Pero bueno, es un gusto, Henry, y yo siempre estoy dispuesto para el debate con cualquiera que piense diferente a mí. Pero bueno, voy a estar ausente unos días, pero Dios mediante luego nuevamente podremos continuar dialogando. Muchas gracias, Dios les bendiga mucho y ha sido un gusto para mí. Un abrazo a los dos. Mil bendiciones y un saludo de gracia y paz. Hasta luego. Amén.